Ha pasado un mes desde la peor tragedia ecológica que ha sufrido el Perú con el derramamiento de más de 10.000 barriles de petróleo. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Vamos a comparar con algunos otros eventos similares que han sucedido en otros países y vamos a ver cómo se reaccionó, qué hicieron y cómo solucionaron el problema y en cuánto tiempo. Por supuesto, tendremos la opinión de algunos expertos también. Y un pingüino, qué pena, y miren acá cómo está. Son imágenes del mayor desastre ecológico en el Perú. Cientos y quizás miles de aves, mamíferos entre focas y nutrias, invertebrados y peces, han muerto. Lamentablemente nunca se conocerá el verdadero impacto provocado por la marea negra en el mar de Ventanilla. Ha transcurrido casi un mes del derrame de crudo de petróleo de la empresa española Repsol. Y ahora biólogos, voluntarios y autoridades aseguran que los daños a nuestra biodiversidad marina, el paisaje costero y a los pescadores y pobladores de la zona es incalculable. La diversidad biológica es tan grande que no solamente abarca aves y mamíferos, abarca peces, abarca macroinvertebrados como cangrejos, pepinos de mar, el muy y muchas otras cosas más, que uno va caminando y encuentra muertos o agonizantes. Según las autoridades ambientales, la española Repsol derramó 11.900 barriles de crudo de petróleo, aunque la empresa alegó que son 1.500 barriles menos, e incluso señaló que el derrame fue provocado por un oleaje anómalo producto de la explosión de un volcán submarino en Tonga. Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico y yo no puedo decirte quién es el responsable. Según el Ministerio de Ambiente, se han contaminado 11.637 hectáreas de mar y litoral costero. De estas, 512 hectáreas pertenecen a la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y 1.758 a la zona reservada de Ancón. Estas tres áreas naturales, que son alrededor de 18.000 kilómetros cuadrados, están devastadas. No hay ya especies, no hay lugar para que estas aves o animales, flora y fauna puedan vivir. Y nosotros creemos que son alrededor de 15 hasta 20 años para que esto regrese a su normalidad. La marea negra que mata a todos se expandió unos 40 kilómetros al norte de Lima. Algo que pudo minimizarse, pero Repsol no habría actuado rápidamente, como lo confirma Giacomo Pisani, el capitán del buque Mare Doricum, desde donde se realizaba la descarga del crudo a través de tuberías submarinas a la refinería de La Pampilla. What I saw after the incident when the oil came from the bottom, that no action to contain. Jaime Pacheco es biólogo zoólogo y ha recorrido toda la zona del desastre para recopilar datos de su magnitud y evaluar su impacto. Esto puede demorar décadas, una década por lo menos, en poder recuperarse. Pero eso no es todo. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAM, calculó que unas 180.000 aves están en peligro de muerte en las islas e islotes contaminados por el crudo. 136.000 guanay, 43.000 piqueros y 207 pingüinos de Humboldt. Hemos encontrado aves, las aves guanay, pelícanos, pingüinos y nutrias. Las nutrias lamentablemente no han podido resistir. Del 100%, un 40% de las aves que han ingresado, que son más de 140 especies, han muerto por ya el nivel de intoxicación que tienen. Los voluntarios de la Asociación Vida Animal, un grupo conformado por 150 jóvenes, fue uno de los primeros en llegar a la zona del desastre. Realizan labores de búsqueda y rescate de los animales afectados. Datos del Servicio Nacional Forestal señalan que casi 1 millar de aves y mamíferos han sido rescatados, pero solo el 50% de ellos podrán sobrevivir. Han pasado semanas, hasta el día de hoy las playas continúan totalmente empetroladas, no hay mar, solamente es petróleo, ¿no? Y continúa saliendo y es más, ya se ha expandido mucho más allá de Ancón. Nosotros llegamos hasta Chancay. Las labores de limpieza se realizan en playas y mar.
Se calcula que por lo menos el 50% del crudo de petróleo derramado ha podido recogerse. Sin embargo, todavía existen zonas donde el combustible sigue flotando en el mar. Incluso todavía no se ha calculado el impacto del derrame en el fondo marino. En el fondo marino va a quedar una cantidad considerable de petróleo. Mucho de ese petróleo se sedimenta, cae al fondo y a veces ni los buzos ni la ayuda también que está realizándose en la costa va a llegar a limpiarlo o incluso a detectarlo. Esto significa que miles de peces e invertebrados que habitan el fondo marino seguirán contaminándose y tarde o temprano morirán. En el fondo marino habitan invertebrados que se desarrollan todo su ciclo biológico allí. Habitan o nidifican peces en estas zonas. Habitan algas que proveen de hábitat también a estos animales. Todo ese daño, al menos hasta el día de hoy, no ha habido nada que reporte sobre ese punto. La misma Repsol ha confirmado la existencia de crudo de petróleo en el fondo marino. El producto viajó por el fondo del mar y luego salió al día siguiente. Esta no es la primera vez que la refinería La Pampilla de Repsol contamina el mar peruano con un derrame de crudo de petróleo. En 2013 fueron 195 barriles. En aquel entonces el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, sancionó a la empresa y 2 años después pagó una multa de 277.301.19 soles. Tal como en esta ocasión, la empresa trató de minimizar los daños. Personalmente, yo no podría confiar al inicio de una empresa que me reporta primero 0.16 barriles derramados, que luego cambia la versión a 6.000 y que al final tiene que aceptar que hay más de 10.000 barriles. Uno de los peores derrames de combustible en el mundo ocurrió en 1989 en Alaska, Estados Unidos. El petrolero Exxon Valdez se encalló y contaminó el mar con 41 millones de litros de crudo. La marea negra provocó la muerte de miles de especies. 5 años después, la justicia sancionó a la empresa Exxon con $5.000 millones. En abril de 2010, una explosión y hundimiento de una plataforma petrolera en el Golfo de México provocó un derrame de unos 478.000 barriles de crudo. Un desastre sin precedentes por la que la empresa British Petroleum deberá pagar una multa récord de $20.800 millones en 15 años. Volviendo a Perú, por ahora se ha aplicado una primera multa de 18.400.000 soles a Repsol y se suspendió las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la refinería La Pampilla. Esto es el peor desastre ecológico que ha sucedido en Lima en los últimos años, ¿no? Y bueno, yo creo que no tenemos las suficientes políticas de Estado y tampoco las sanciones inmediatas, porque hasta el día de hoy, a pesar de que ha sido multado por más de 18 millones, Repsol no tiene la suficiente capacidad para poder atender el desastre que ha ocasionado. Aunque todavía no se calcula el impacto del derrame, solo en el sector turismo se habrían perdido $52 millones, cifra que no incluye a los pescadores. La magnitud del desastre ambiental será mucho mayor, porque se prevé que la flora y fauna del mar peruano seguirá muriendo, irremediablemente, en los próximos años.